Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Veganismo, salud o desequilibrio, el tema de esta noche en Opinión 21, y para discutirlo nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Ella es Leonora Esquivel Frías, fundadora de Animal Naturalis Internacional. Leonora Esquivel Frías. Leonora Esquivel Frías es mexicana. Tiene estudios en filosofía y un profundo interés en la ética ambiental. Ha decidido comprometer su vida a la defensa de los animales y sus derechos. Es fundadora de Animal Naturalis, instituida en 2003. La organización opera bajo un sencillo principio: los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar en ellos o usarlos como entretenimiento. Y ella es la nutrióloga Diana Pierre Gary. Diana Pierre Gary es nutrióloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en terapia racional emotiva por el Instituto de Terapia Racional Emotiva, además de estudios de especialización por la Secretaría de Salud, el de ANSA College y The Well Coaches School of Coaching. Está especializada en la atención de enfermedades como obesidad, diabetes, trastornos de la conducta alimentaria y problemas gastrointestinales. Es académica de la Universidad Iberoamericana, consultora para importantes empresas alimentarias y colaboradora en diversos programas de radio y televisión. Leonora, Diana, bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Y antes de platicar, antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vemos el siguiente material? Ser vegano no es una manera de comer, sino un estilo de vida. Esa es la máxima que defienden quienes han decidido no consumir proteína animal, pero tampoco participar en espectáculos que involucren animales, ni utilizar prendas de vestir o calzado hechos con su piel. Dentro de los beneficios que el veganismo supone, destaca la prevención de enfermedades crónicas. Además, con el consumo alto de antioxidantes, suponen evitar males cardiovasculares. En contraparte, entre las desventajas está la falta de vitamina B12, que solo se encuentra en los productos de origen animal. Esta forma de alimentación también puede provocar anemia, así como déficit de vitamina D, calcio, hierro y zinc. Un equipo de la Universidad Médica de Graz, en Austria, no solo ha negado los beneficios de comer solo verduras, lácteos o cereales, sino que asegura que esta práctica es dañina para el cuerpo y el organismo. Pues ahí el tema, y comenzamos, Diana, con esta pregunta que da nombre al programa de hoy: veganismo, salud o desequilibrio. Mira, yo creo que es muy importante que una persona vegana tenga una asesoría adecuada. Prácticamente, como decían, el vegano es la persona que no consume alimentos de origen animal. Entonces, ahí nuestros problemas principales van a ser las proteínas, de dónde van a sacar estas proteínas, obviamente calcio, hierro, vitamina B12, que yo diría que son los mayores problemas de este tipo de personas. Entonces, yo creo que una persona que decide volverse vegana tiene que tener una asesoría nutrimental importante, porque no todas las proteínas fueron creadas iguales. Entonces, sí existen proteínas animales y existen proteínas vegetales que, combinadas correctamente con un cereal, pueden hacer la misma función que las proteínas de origen vegetal y las de animal, igualito. Pero lo importante es combinarlas. Entonces, en cada una de las comidas debe de haber alguna proteína de origen vegetal, y muchas gentes ni siquiera saben cuáles son las proteínas de origen vegetal. Todas las proteínas de origen vegetal encontramos las leguminosas, todo lo que son frijoles, lentejas, alubias, frijol de soya, chícharo seco, y también podemos encontrar las oleaginosas como nueces y cacahuates, nueces de la India. Esas tienen proteínas y también tienen grasa. Entonces, esas proteínas son un poquito diferentes de las proteínas de origen animal, ya que el cuerpo no las procesa idénticamente, no tienen la misma biodisponibilidad. Pero si se combina una proteína de origen vegetal con un cereal, ya sea
trigo, arroz, maíz o cualquiera de sus derivados, podemos hacer una proteína del mismo valor biológico, quiere decir de buen valor biológico. Entonces, en ese lado estamos bien, yo pensaría, cubiertos en cuanto a la proteína. En cuanto al hierro, ahí tenemos algunas problemáticas, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que la espinaca es muy alta en hierro. Sí, es muy alta en hierro, pero es un hierro muy mal utilizado por el cuerpo humano. Entonces, las leguminosas otra vez pueden ser una buena fuente de hierro, pero siempre hay que consumirlas junto con una fuente de vitamina C. Entonces, tenemos que tener algún tipo de leguminosa y en la misma comida utilizar algo que tenga vitamina C, jitomate, chile. Si vamos a comer unos frijoles, no quiere decir que les tengamos que echar limón, pero sí en la misma comida consumirlos con una toronja en gajos o un poquito de guayaba, y entonces esa absorción va a ser mucho mejor. Y el hierro es mucho mejor la biodisponibilidad, que quiere decir la disponibilidad del cuerpo de un hierro de origen animal, pero también se puede hacer prácticamente de este tipo. Entonces sí es importante consumirlo correctamente. Y por último, el calcio. ¿Sí? El calcio podemos utilizarlo de fuentes de origen animal como la leche y los lácteos, que son pues una fuente excelente, pero si no tenemos esa, tenemos que utilizar una fuente alternativa que serían, por ejemplo, las tortillas de maíz. Pero tienen que ser las tortillas de maíz nixtamalizado, porque la gente piensa que el calcio se encuentra en el maíz. No, se encuentra en el proceso de nixtamalización. Entonces, al hacer estas tortillas y este proceso es cuando entra el calcio y se asienta correctamente en la tortilla. Entonces, no es lo mismo consumir una tortilla de maíz que utilizar una tortilla de harina o de amaranto o de nopal. Entonces, sí tenemos que tener todas estas cosas bien asentadas. Tenemos que tener una buena información para que la persona vegana tenga una buena alimentación. Y nos queda por decir el B12, que en realidad sí es un problema. Entonces, una persona que decide ser vegana tiene que tener un monitoreo constante de esta vitamina, porque a veces sí necesita consumirse o inyectarse, que sería una fuente. En esos casos yo creo que estaría cubierta, y también checar en las diferentes etapas de la vida, porque si una persona está embarazada, si una persona está lactando, si estamos hablando de un niño, pueden cambiar los requerimientos. Entonces yo creo que todo se puede siempre que haya una asesoría correcta y la gente conozca correctamente qué es lo que debe de hacer. Leonora, la misma pregunta, veganismo, ¿salud o desequilibrio? Salud, y coincido con la doctora en que una alimentación bien balanceada, una alimentación basada en productos de origen vegetal, puede ser tan nutritiva como una alimentación basada en productos de origen animal. De hecho, el veganismo es una consecuencia de una postura, no es una alimentación per se, sino es la consecuencia de conceder o reconocerle a los animales el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser torturados. Y de ahí se desprende este tipo de alimentación que, como vimos, bien llevado no nos lleva a ningún desequilibrio, sino al revés, a un equilibrio no solamente a nivel nutricional, sino a nivel ecológico, porque todos sabemos hoy día pues, los grandes desastres ambientales que causa la ganadería y la pesca industriales. Ahora, El otro lado, lo contrario, el no tener o el no observar una dieta vegana, ¿es algo contraproducente para la salud? Miren, hay muchos debates acerca de esto. Nosotros que nos dedicamos a conocer el veganismo porque lo practicamos y nos conviene estar bien informados como veganos para difundirlo, tenemos, por ejemplo, en la web de Hazte Vegetariano muchísimos estudios nutricionales con las alternativas a los nutrimentos que podemos consumir con fuentes de origen vegetal. Hay mucho más problemas de salud derivados del consumo de carnes y lácteos que problemas de salud derivados de su no consumo. Estamos viendo, en nuestro país somos el país número 1 con obesidad mundial, ya ganamos a Estados Unidos, y esto es por obviamente muy malos hábitos alimenticios y también pésimos hábitos de ejercicio, de deporte, pero no hay una cultura de la prevención de las enfermedades. Siempre cuando ya estamos enfermos es cuando nos dicen bájele a los lácteos o bájele a la carne o carnes rojas, no, pero no hay una cultura alimentaria que nos fomente una alimentación, por ejemplo, basada en vegetales. Y hay todavía muchos prejuicios acerca de si te haces vegetariano o te haces vegano, te va a dar anemia, te vas a enfermar, cuando en realidad los casos de descalcificación son más grandes en los omnívoros porque también un exceso de calcio desgasta los huesos.
También a los omnívoros les puede dar anemia. Es como dijo la doctora, hay que vigilar, no obsesivamente, pero hay que conocer qué estamos comiendo, que creo que es algo que tampoco hacen los omnívoros, ser muy responsables de su nutrición. Entonces creo que a todos nos viene bien saber qué estamos comiendo y en el caso concreto del veganismo, pues de dónde viene este alimento, que nosotros creemos que la leche abrimos un grifo y salió, o que la carne simplemente viene en un paquete de unicel. Conocer cuál es la historia de los animales que fueron convertidos en ese tipo de alimento, y ahí es donde la gente puede decidir para hacer la transición a una alimentación basada en vegetales. Diana, justamente lo que plantea Leonora, el consumo de carnes, animales y otros derivados de los animales conlleva consecuencias peores que si no se consumen? Yo personalmente no creo. Yo creo nunca satanizar un alimento, porque si un alimento es parte de la dieta normal de una población, hay que entender qué es lo que tiene y cuáles son las funciones. Entonces yo personalmente creo que todos los alimentos y las opciones existen. El exceso en el consumo de un alimento sí puede provocar algún problema. Entonces, es muy diferente una persona que come carne roja todos los días o que consume huevos diariamente, porque sí aumenta el consumo de colesterol, de grasas saturadas y de otras cosas, pero si lo haces con responsabilidad y lo haces 2 veces a la semana, igual los huevos, yo creo que son unas excelentes fuentes tanto de proteína como de hierro, y de otro tipo de vitaminas y minerales, como sería una excelente fuente de hierro importante y de vitamina B12. Entonces, yo no creo en satanizar los lácteos. Los lácteos son una fuente excelente de calcio. Y sí tenemos a gente que está teniendo problemas de osteoporosis temprano en la vida, que son huesos porosos y frágiles que se fracturan con facilidad. Entonces, sí, una dieta con un consumo de calcio, pues adecuado vía lácteos, es una dieta adecuada, pero ¿cuánto es suficiente? Sí, tampoco me tengo que consumir 3, 4 litros de leche a la semana, probablemente un vasito de leche, y podemos cuidar la forma, ¿sí? Es muy diferente tomar una leche entera que una leche descremada, que probablemente sea útil para un porcentaje de la población que tiene sobrepeso. Sí. No es lo mismo un queso fuerte que un queso que tiene mayor cantidad de agua, como un queso panela que tiene mayor cantidad de agua, menor cantidad de grasa. Entonces yo no me gusta satanizar a los alimentos. Yo creo que también tienes el poder del pescado, que es muy rico en omega 3, en omega 6. Tienes otro tipo y tienes variedad. Entonces yo creo que tiene que ser una elección consciente, una elección informada, que eso es muy importante, una elección personal, porque no puedes obligar a toda la gente a que vaya a hacer un estilo de vida, y sobre todo una elección verdaderamente considerando todos los aspectos que conlleva tu vida, tu salud, y también desde el punto de vista pues un poco ético, moral, ecológico, que cada quien tiene que hacer. No creo en todo es bien, todo es mal. Yo siento que tenemos que generar un equilibrio y que cada quien tiene que ser responsable de sus decisiones. Diana, Leonora, debemos de hacer un corte, pero regresamos justamente a esta conversación. Hay aún muchos temas por tocar. Ya lo sabe, esta conversación es suya. Esto es Opinión 21 en Capital 21. Veganismo, salud o desequilibrio, el tema de esta noche. Continuamos hablando y le pregunto ahora a Leonora. Leonora, si los animales en su naturaleza está comer a otros animales, desde la rana hasta el león, ¿por qué nosotros, que también lo somos, no podemos o no estaría en nuestra naturaleza hacerlo? Los seres humanos somos los únicos animales morales, es decir, somos los únicos que podemos tomar decisiones que favorezcan o perjudiquen a otros animales. A lo largo de la historia, los animales no humanos han sido vistos pues, como objetos, como cosas, como mercancías, para vestirnos, comer, divertirnos a su costa, utilizarlos en laboratorios, etcétera. Lo que está ahora en tela de juicio es si tenemos buenas razones para tratar a los animales como los hemos tratado a lo largo de la historia. Esa es la pregunta fundamental que nos hacemos los activistas por los derechos de los animales, y la respuesta es que no tenemos buenas razones para tratarlos de esa manera. Entonces, a partir de ahí empezamos a indagar, bueno, sí, otros animales comen animales, pero no tienen la opción de no hacerlo. Un león es un carnívoro, nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros adaptados. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, y la decisión de elegir ser vegetariano o ser vegano, sin duda, es una decisión moral, porque somos los únicos facultados para tomarla. ¿Qué nos inspira a tomar esta decisión?
pues ver el trato que se les da a los animales en las granjas factoría, porque los animales que nosotros comemos no son los del libro para colorear, que viven en una granjita con un granjero amistoso, feliz, a la luz del sol y retosando sobre la hierba. Son animales que están encarcelados toda su vida, con luz artificial, las gallinas ponedoras, por ejemplo, sin poderse mover, con poquísima atención veterinaria o sumamente inyectados para crecer rápidamente en poco tiempo. El único momento en que ven la luz del sol es cuando son transportados hacia el matadero. El momento de la muerte es realmente angustioso, terrible. No hay una normativa eficaz que se cumpla, y aunque la hubiera, la pregunta de fondo es si tenemos necesidad de alimentarnos de otros animales. Nosotros, habitantes de grandes ciudades, pues no, realmente tenemos muchas opciones bien vigiladas nutricionalmente para dejar de comer animales. La diferencia está entre eso, considerar que los animales son alimento o no son alimento. Para nosotros no son fuente de alimento, y los vegetales sí lo son, y son unas fuentes que tienen mucho más beneficios que daños a los productos de origen animal. Los procesos de los que habla Leonora, Diana, los procesos que sobre todo se han visto en países industrializados en las últimas décadas, quizás las últimas 5 para acá, ¿cómo están afectando a los alimentos y la manera como pues también estos afectan a nuestro organismo? La realidad es que sí tiene mucho que ver todo el proceso de crecimiento del animal, el proceso de matanza, todas estas cosas, y precisamente se ha generado una conciencia. Antes no veías ninguna preocupación por el tipo de entorno en el que vivía en el animal y por la cantidad de hormonas que a muchos de ellos les inyectaban, pero ahorita ya se ha generado esta conciencia. Leonora, hay quienes dicen que también los vegetales, las frutas, son pues organismos vivos. Sin duda son organismos vivos. La diferencia está en el sistema nervioso central. ¿Por qué ponemos una diferencia? Porque hay que poner un límite. Sin duda el hecho de estar vivos afecta a nuestro planeta. Por más ecológicos que seamos, por más bicicleta que usemos, por mejor que comamos, tenemos un impacto ambiental. La idea del veganismo es reducir al máximo el sufrimiento de los animales, el sufrimiento que está en nuestras manos. Por eso no es solamente una dieta, sino es un estilo de vida. Entonces, el caso del sistema nervioso central, ¿por qué? Porque es algo que nos hace próximos. Cuando nosotros vemos el sufrimiento de un mamífero o de un ave, podemos sentirnos mucho más próximos. A veces sentimos más lejano el sufrimiento de un pez, ¿no? Pero cuando vemos esos instantes o esos minutos en los que él se está asfixiando fuera del agua, podemos identificar que ahí hay una sensación que no es de bienestar, que es de malestar, y que ese individuo está intentando evitar esa sensación. Ese es el pilar de los derechos de los animales, ¿no? Y los animales no humanos como nosotros nos procuramos estados de bienestar e intentamos disminuir o evitar o alejarnos de los estados que nos provoquen malestar. Diana, veganismo y ciertas etapas, ciertos periodos de la vida, el embarazo, la lactancia, la tercera edad, la enfermedad. ¿Qué pasa? Pues a mí sí me preocupa un poquito, porque ahí se aumentan los requerimientos. Aumentan requerimientos, por ejemplo, en el embarazo de proteínas, aumentan los requerimientos de hierro, de calcio. Entonces, esta persona tiene que estar muy monitoreada para checar que todo esté funcionando correctamente. No queremos hacer daño a la madre y, por supuesto, a su producto, a su bebé. Entonces, yo no creo que es imposible ni incompatible, pero sí debe de haber una asesoría constante. Y yo, la verdad, si tengo pacientes veganos y normalmente estoy revisando todo. Estoy revisando su estado de salud, estoy revisando sus análisis bioquímicos. Yo personalmente no creo en la idea de tener que dar algo cuando la dieta te lo puede hacer, y verdaderamente la B12 me preocupa, y muchos de estos pacientes sí requieren de inyecciones de B12. Entonces, yo creo que pues tenemos que generar pues una educación correcta y tenemos que estar monitoreando todas las etapas. Embarazo, niños. Hay muchos niños que las madres deciden que van a ser veganos. Entonces, no es elección del niño, es elección de la mamá. Entonces, bueno, hay que cuidar a este niño, hay que informar. Muchos pediatras se alarman mucho. Yo no creo que hay que alarmarse, hay que tener el cuidado correcto, hay que ver cómo va su crecimiento, su desarrollo, cómo van sus análisis, cómo va su estado de salud, y tener en cuenta todas estas fases en su desarrollo para estar siempre monitoreándolo. Yo creo que un niño vegano necesita un monitoreo más cercano, necesita como algún poco de estar viendo qué es lo que está pasando, que un niño que consume, un omnívoro que consume verdaderamente todos los grupos de alimentos. Leonora, en el caso de los niños, ¿se vale hacer la elección por ellos o hay que dejarlos elegir en su momento? A nosotros nos preguntaron si queríamos ser omnívoros. ¿No?
A nosotros nos daban de comer carne, era lo que había pollo, te gustaba o no, no te levantas de la mesa hasta que comas, esto es lo que hay de comer, no voy a hacer una comida especial, es lo que come todo el mundo. A nosotros no nos preguntaron si queríamos ser omnívoros. Esa es una decisión que algunos tomamos más adelante, salvo si somos hijos de padres vegetarianos. Sí se vale, porque un padre que es vegetariano sería muy contradictorio que educara a su hijo de manera omnívora, ¿no? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Los niños en general tienen empatía hacia los animales, ¿no? Los niños muchas veces no saben lo que se están comiendo. Hay niños que preguntan, ¿qué es la carne? ¿De dónde viene la carne? Y los papás a veces no quieren decirles, cómetelo, no preguntes. Raros son los papás que dicen, la vaca que coloreas en tu librito, la que tienes de peluche, la vaca que vemos en el campo, el puerquito, el pollito, al que abrazas a la hora de dormir, ese es el pollo que te comes, esa es la carne, bla, bla, bla. Negamos esto como si fueran otros ingredientes, como si no fueran animales, ¿no? Entonces, hay muchísimo abuso también en negarle al niño qué es lo que se está comiendo. Cuando nosotros educamos a los niños en una empatía natural hacia los animales, y lo vemos con niños normalmente que se cuestionan esto de ¿y por qué tenemos que comer animales? ¿Y por qué hay un perro en la calle? ¿Y por qué matan al toro en las plazas de toros? ¿Y por qué el elefante está en la jaula? ¿Y por qué yo me lo estoy comiendo? ¿Y por qué hay gente que no se los come? Si nosotros a los niños les cerramos la puerta a la información, pues los niños van a crecer como probablemente crecí yo, creyendo que yo era rara y que estaba bien, que comer animales era lo normal y que yo era quisquillosa. Entonces este niño, si su sensibilidad se sigue desarrollando, llegará un momento en el que diga, yo no quiero, ahora que soy autónomo o que vivo solo, que estoy más grande, yo no quiero ser parte de este sistema y no quiero alimentarme a base de animales. Pero es una decisión que yo creo que cuando los niños tienen esta inquietud, es una responsabilidad de los padres hacer su tarea de investigar. ¿Y ahora qué le digo a mi hijo? Y ahora, como dice la doctora, vamos a ver qué puedes comer si ya no quieres comer carne. Porque sí es una inquietud que sobre todo las nuevas generaciones están mostrando desde edad más temprana. Y lo de suplementarse, bueno, hay muchos alimentos como la B12, yo llevo 15 años siendo vegana y yo tomo un suplemento, no he necesitado inyectarme y cada año que me saco sangre para ver la B12 en sangre, estoy bien y me saco sangre precisamente para demostrarle a la gente que está bien, que es una alimentación balanceada si se lleva bien, y hay muchísimos alimentos que naturalmente están suplementados con la B12, que en realidad es una bacteria que podríamos encontrar en las verduras sin lavar, pero como ahora todo tiene pesticidas también, pues es difícil encontrarla. Entonces, creo que es una muy buena elección y mientras más temprano comencemos, mejor para nuestra salud, mejor para el medio ambiente y mucho mejor para los animales. Se nos agota el tiempo, pero una reflexión final, Diana. Yo creo que cualquier decisión debe de ser una decisión informada. Entonces, cada quien, si va a tomar cualquier decisión en torno a su alimentación, debe de ser una decisión bien razonada, bien ponderada. Sí pueden haber problemas o decisiones de tipo moral, de tipo ecológico y también de gusto personal, porque la alimentación no solo es alimentarte para nutrirte, también implica psicológicamente que te guste, que es delicioso, que se te antoje, y también implica el modelo social, como para compartir, para celebrar, para ir a fiestas. Entonces, yo creo que dentro de eso tenemos que ver a los alimentos como un todo, ¿sí? La parte nutrimental, esta parte psicológica, esta parte social, y decidir, ¿sí? Y decidir informadamente y decidir de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi información, de acuerdo a lo que yo opino. Y cada decisión, sobre todo, es muy respetable. Una vez que yo tomé esa decisión, yo no tengo que tratar de cambiar esta decisión. Puedo hacerla, puedo defenderla y puedo decir, yo sí quiero ser vegana, yo no. Yo puedo encontrar un punto intermedio, ser lacto-ovo vegetariana, que implica sí huevos y sí lácteos, o puedo decir, no, yo voy a ser una persona que va a consumir alimentos de origen animal porque me gustan, porque los disfruto, porque estoy a gusto con ellos. Entonces yo creo que no hay que forzar las cosas, hay que informarlas y hay que permitir que cada quien haga una elección que sea una elección responsable, de acuerdo a mis necesidades y sobre todo personal. Bien. Leonora. Yo agradezco que haya este tipo de espacios porque es muy bueno informar a la población sobre el origen de los alimentos, las bondades de los alimentos y sí distinguir que una elección moral es no considerar a los animales alimentos, ¿no? No creo mucho en esto de cada decisión es respetable
porque al comer a los animales estamos faltándole al respeto a los animales. Entonces, no es tanto un yo puedo hacer lo que quiero porque es mi elección, es mi decisión. También estamos afectando a nuestro planeta con esa decisión. O sea, comer no es una decisión trivial. Sí, desde luego es una decisión marcada por un ámbito social y educativo, pero tiene consecuencias. Y creo que nuestra responsabilidad es conocer las consecuencias de lo que estamos comiendo y de cómo ese alimento llegó a nuestra mesa. A partir de ahí, es un asunto de conciencia más bien, no es un asunto de egoísmo de decir, ya lo sé y no me importa, sino es un asunto de conciencia de decir, sí, estoy consciente de que estoy comiendo animales que fueron explotados, maltratados, inyectados, que no es muy sano para mi salud, que hay mucha crueldad en esto, pero no puedo hacer otra cosa por ahora, o decir, quiero intentar cambiar, quiero intentar reducir mi consumo de alimentos de origen animal, pero yo creo que el meollo del asunto es que nuestra mentalidad está cambiando y que cada vez más estamos siendo incluyentes con otras especies, con otras formas de vida. Y eso necesariamente se deriva en muchos cambios de hábitos, que no es nada más la comida, sino cómo percibimos a la naturaleza y a los demás seres que vivimos en ella. Entonces los invito a que vean haztevegetariano.com, donde hay muchas recetas gratis, información nutricional y mucha información sobre las bondades del veganismo. Leonora, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, ya lo sabe, esta conversación es suya y lo invitamos a una nueva el próximo jueves, un tema nuevo, un tema distinto, un tema diferente.